Sublime gracia del Señor. Pregunta: ¿cuál es el estudio que estamos realizando? Vamos a preguntarle a los hombres porque las mujeres ya me protestaron otra vez que usted le pregunta mucho a las mujeres. Hermano Cheo, título de la serie que estamos llevando a cabo. Fundamentos para la familia cristiana. Y específicamente, ¿qué tema estamos estudiando, hermano Mervin? Compromiso en la crianza de los hijos. Los compromisos en la crianza de los hijos. Ya hemos visto varios, ¿cierto? Se los voy a mencionar solamente. Enseñar a los hijos la devoción a Dios. En segundo lugar, procurar la conversión temprana de nuestros hijos. En tercer lugar, enseña a sus hijos la fe en el Señor Jesucristo. Cuarto, eduque a sus hijos en el camino que deben andar. Y quinto, la responsabilidad como padre va más allá de criar a nuestros hijos en la fe cristiana. Porque vuelvo y repito, somos extremistas, o tiramos a los hijos al mundo, o consideramos que lo único válido en sus vidas es la religión, y ambos extremos son erróneos. Debe haber un equilibrio, ¿sí? Queremos que sean hijos de Dios, pero también queremos que sean ciudadanos útiles a la sociedad y que tengan capacidades para poder servirle a Dios, ¿sí? No es lo mismo una persona que le sirve a Dios habiendo estudiado la primaria, la secundaria y tal vez teniendo estudios universitarios, que una persona que a duras penas sabe leer y escribir. Su servicio va a ser más limitado para el Señor. Obviamente, va a ser mucho más limitado. Entonces queremos que nuestros hijos sean creyentes, pero también sean útiles. Y que si tienen alguna capacidad, la puedan explotar. Y nosotros los papás somos responsables de ello. Entonces en eso habíamos quedado la semana pasada. El último versículo que mencionamos creo que fue Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y lo que podemos extraer de allí es: amarás con toda tu mente. Hay personas que les cuesta mucho entender las doctrinas de la gracia, que son complejas. No es que sean complicadas, son complejas, ¿sí? Son profundas. Pero muchas veces es por una limitante intelectual, ¿sí? Porque no se han capacitado, porque no tienen comprensión de lectura, porque no tienen una capacidad analítica, y entonces a veces ese tipo de personas tienen que asumirlas por fe. Yo creo que es así, pero no entiendo mucho, porque Dios utiliza lo que nos ha dado por su gracia común. Miren al apóstol Pablo. Pablo dijo: todo lo tengo por basura, pero lo que él tenía y lo que él había sido. Pero lo que él había sido, Dios lo utilizó para bendecir al mundo gentil. Su conocimiento de la palabra, su formación en la ley, eso lo utilizó Dios. Entonces los papás deben proveerle a sus hijos herramientas para que, si el día de mañana van a servirle a Dios o se convierten a Cristo, puedan tener una vida cristiana de más devoción y de una mayor comprensión de quién es Dios. ¿Responsabilidad de quién? De los papás. Acá me voy a inclinar entonces ya a la labor paternal de los papás. Somos nosotros los que debemos enseñarle a nuestros hijos a tener un carácter firme y resuelto, a ser buenos esposos y buenos padres, a no ser penosos ni acomplejados. Y la semana pasada decíamos, hay muchachos que les da pena hablarles a una muchacha, y ya tienen 30 años y todavía necesitan que la mamá vaya y pida la mano de la muchacha, porque les da pena. Por lo general es la mamá. ¿Por qué? Porque papá es ausente. Papá nunca estuvo pendiente de eso. Primera a los Corintios 16:13 nos dice: velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cómo debe portarse un muchacho? Como un hombre. Como un hombre. Pero si nuestro modelo de hombre es Bad Bunny, entonces estamos en la olla. Porque Bad Bunny parece más una mujer que un hombre. Aunque insulta a las mujeres, ¿no? Con su música. Y nadie dice nada de eso, ¿cierto? Es deber de los papás. ¿Quién le va a enseñar a un hijo a ser buen esposo? ¿El papá? Si es buen esposo, ¿no? Porque si no lo es, ¿qué le va a enseñar? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a enseñarle yo algo que no vivo a mi hijo? Entonces primero debo yo ser un buen esposo. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Bueno, ya lo vimos en los últimos meses. El deber del esposo. Entonces, espero que hayan tomado nota. Las mujeres, ojo, las mujeres son las responsables de enseñarle a las niñas a ser mujeres de verdad. No es la esposa del pastor, no es la maestra de escuela dominical, son las mamás quienes deben enseñarle a las hijas, niñas o adolescentes e incluso jóvenes ya entrando a la edad adulta, a ser mujeres. A ser mujeres. Tito capítulo 2 versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Cuando dice anciana no está hablando de las viejitas. Está hablando de ¿qué? De mujeres de testimonio. ¿Sí? De esa manera Pablo las está llamando mujer de testimonio, una mujer madura en la fe. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, cuando falla mamá en el hogar, pues la iglesia tiene que hacer la labor, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Lo ideal es que mamá en casa sea temerosa de Dios y enseñe a sus hijas. Cuando mamá no hace la labor, pues tiene que hacerla que las mujeres maduras de la congregación. Vuelvo y repito, maduras no es las más viejas o las mayores. No se dice más mayor, no hay personas que dicen las más mayores, no, eso es redundante. Las mayores, las maduras, ¿sí? No está hablando de esto, está hablando de mujeres maduras en la fe, porque una mujer de 5 años en la fe con 20 años puede ser más madura que una señora de 50 años con 20 años en el evangelio, pero que no ha crecido espiritualmente porque ha sido negligente en su responsabilidad con Dios. Pero una joven de 20 años, explotando al máximo su primer amor, puede ser más madura espiritualmente. Entonces, por eso Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque Timoteo era un pastor joven. Y en esa cultura era muy respetado, era el adulto, el hombre mayor, porque se consideraba que tenía más sabiduría por los años. Yo he visto personas de 60 años que no aprenden, no entienden y se comportan como niños. Y uno les da ganas como de decirle, pero venga, es que usted, ¿cuándo nació? Parecen niños. Entonces, no es a eso que se refiere. Pero cuando mamá falla en el hogar, pues la iglesia tiene que tomar carta del asunto. Si es una joven cristiana, pues Dios capacita a mujeres de la congregación para que sean testimonio para esas niñas o esas jóvenes. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí no está diciendo, o sea, no lo dice, pero también es una labor, ¿no? Las mujeres cristianas deben de enseñar la palabra de Dios. Pero Pablo se está centrando aquí es en el oficio del hogar. Tienen que amar a sus maridos y a sus hijos. Y eso parece algo que no debería mencionarse, ¿no? Pues, pues todas las mamás aman a sus hijos. Todas las esposas se supone deberían amar a sus maridos, pero no. No es una realidad. La realidad nos muestra otra cosa, que muchas personas viven juntas, pero no se aman. Y no dice
que las motiven a sentir amor, no, les enseñen a amar, porque tienen que tomar la decisión de amar al león que tienen en la casa. Es una decisión, no, pero es que él tiene 1000 defectos, sí, no, pero tienes que amarlo. Y ahí entonces venimos a Efesios 5, tienes que amarlo, tienes que sujetarte a él como la iglesia se sujeta a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Labor de quién? De las mamás y de las mujeres maduras de la iglesia. A ser prudentes, castas, mire, prudentes, no chismosas, no de esas mujeres que todo el tiempo van diciendo lo que van pensando, como dice uno a veces se monta, bueno, en otra época, ¿no? Se montaba uno en el bus y había un letrero que decía, conecte primero el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Bueno, en el Uber o en el InDrive no ponen esas calcomanías, pero uno ve en los buses leyendas así, conecte primero el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Hay mujeres que primero sueltan lo que tienen en la lengua y después dicen, ay, la embarré. No debía haber dicho eso, qué embarrada. No, tenemos que enseñarles, las mujeres, a las más jóvenes, a ser prudentes, castas, puras, santas, cuidadosas de su casa. Cualquiera diría, bueno, pero es que yo necesito es que me hablen de Dios. Bueno, pero esa es la voluntad de Dios para la mujer, que cuide su casa. ¿Sí? No que el hombre sea el que esté allá como Zoila todo el día, no. Cuide su casa. ¿Responsabilidad de quién? Ahí lo dice, ¿no? No me vayan a mirar mal, mujeres, porque, el hermano Jorge es machista. Ahí lo dice la Biblia. La mujer debe ser quien cuida su casa. ¿Sí? Entonces me preguntaba alguien el domingo, pero entonces el hombre no le puede ayudar. Sí, el hombre puede ser un ayudador, pero no ser el responsable. ¿Sí? Porque vemos casos donde el hombre es el que cocina, el que lava, el que plancha, el que hace aseo, el que paga las cuentas, el que hace, el que cuida a los niños. Pero la Biblia dice lo contrario. Entonces ahí hay un problema en los roles. Y si hay un problema en los roles, hay un serio problema en el hogar. Y la mujer es la que trabaja, la que hace el mercado, la que maneja el dinero. Yo conozco un amigo que para tomarse un fresco tiene que decirle a la mujer que le regale 3,000 pesos para un fresco. Porque él trabaja y toda la plata inmediatamente cae en manos de la esposa. Y ella es la que administra. Yo digo, pero ¿cómo así? No es correcto. Alguien me dijo a mí, la mujer es administradora del hogar. Pero el líder del hogar es el hombre. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero nuestra sociedad está loca y la locura ha penetrado en la iglesia. Vemos matrimonios disfuncionales donde la mujer está acá, el hombre está acá y los roles están totalmente invertidos. ¿Y saben qué es lo peor? Que nuestros hijos van a crecer con esos patrones de conducta, pensando que quien toma las decisiones en casa es mamá, quien dice que se compra y que no se compra es mamá, y mi papá es el que me debe cambiar los pañales todos los días. Entonces, puede haber colaboración y cooperación, igual en el ámbito económico. ¿Es la responsabilidad de la mujer trabajar y llevar el mercado a casa? No, es del hombre. Es del hombre. Ahora, ¿la mujer puede colaborar? Claro, puede tener un trabajo que le permita cumplir con su responsabilidad del hogar, aportarle a su esposo, porque eso es lo que enseña la Biblia en Proverbios. La mujer virtuosa trabaja para ayudarle a su esposo, pero no trabaja para llevar la carga del hogar. Entonces la mujer debe ser cuidadosa de su casa, buenas, no una arpía. Sujetas a sus maridos. Entonces cuando una muchacha viene con un problema, ¿qué debe decir la mujer? La mujer, la anciana de la iglesia o mujer madura o una mujer que ya tiene buen testimonio, ¿qué debe decirle? No se deje, dele, hágase respetar. No, sujétate a tu marido. Así no le guste, así le haga mala cara, así se la eche enemiga, pero es el deber. Y lo mismo, si a mí una hermana de la iglesia viene y me dice, tengo problemas con mi marido, ¿qué tal? Que mi marido es lo peor, que es como la canción de Paquita, la del barrio. Y yo le digo, entonces yo tengo que decirle, ¿y tú
¿Tú qué estás haciendo, cierto? Porque el problema es de los dos. Tú te sujetas a tu esposo, le das honor, le das respeto, o mantienes pisoteándolo todo el tiempo. Entonces, pero a nadie le gusta que le digan esas cosas. Pero hay que decirlas porque es la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el fin de que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, la gente afuera habla mal de la iglesia porque la iglesia es un desastre. Porque es una verdad, es una realidad. Los hogares están destruidos. Los hogares somos solamente familias cuando venimos aquí al culto a aparentar. Pero en casa, cada quien hace lo que le viene en gana. Y entonces los vecinos se dan cuenta y cuando los invitamos a un grupo familiar o al culto, ahí viene que dicen, yo por allá no voy. Mejor me quedo como estoy. ¿Sí o no? A mí me lo han dicho. No por mí. No por mí. No va a invitar a una persona y la persona le dice, no, hermano, Boris, qué pena con usted, pero no me llama la atención mucho eso. Venga, ¿pero por qué? No, porque mire, yo tuve un vecino que iba a X iglesia y llegaban del culto y eso era la gritería y la peleadera en casa. Y siempre era así. Y madrazo va, madrazo viene. Y no, todos los evangélicos son unos hipócritas. ¿Por qué? Por nuestra conducta. Entonces, Pablo dice que cuando las mujeres se amoldan a esta conducta, a este patrón, la palabra de Dios no es blasfemada. Y si es blasfemada es con mentiras. Pero es una labor ¿qué? De las mamás y de las ancianas de la iglesia. Enseñarles, capacitarlas. Y aquí no está hablando del conocimiento en la Biblia, está hablando de el comportamiento en el hogar. Hay mujeres que no saben fritar un huevo. Se les quema el arroz. No saben hacer una arepa, ¿en serio? Que desayunan en la calle, almuerzan en la calle y cenan en la calle porque les da pereza cocinar. Y ahí van los niños todos enfermos. Ay, pero ¿por qué mi niño está tan enfermo? Y mi niño se enferma aquí, se enferma allá, porque no come bien. Llévelo al nutricionista, le va a decir eso. Tu hijo vive enfermo porque no come bien. Porque su cuerpo no está en equilibrio, porque no tiene vitaminas. El chino no sabe lo que es comerse un pescado. Al niño no le gusta pescado. ¿Qué va a saber si no sabe lo que es eso? Nunca mamá le ha preparado un pescado. Nunca le ha preparado una sopa de cabeza de pescado con vitamina, con fósforo para el cerebro, a ver si aprende a pensar. No, hamburguesa, perro caliente. Entonces nuestros hijos crecen desnutridos. Decía el doctor Fran Suárez, el problema no son los virus y las infecciones, el problema es el cuerpo débil. El cuerpo débil tiene las puertas abiertas para cualquier enfermedad, pero un cuerpo fuerte, sus anticuerpos luchan contra los virus y las bacterias. Entonces cuando un niño enfermo, uno dice, no, pero el niño mío está enfermo. No, el niño mío tal vez está siendo mal alimentado. Debo llevarlo a un nutricionista. Hay algo mal. Y como mamá tengo que aprender a empezar a dejar la pereza y cocinarle a mis hijos, igual al marido. ¿Sí o no? Es lo que dice la Biblia. No me gustó. Bueno, si tienen alguna queja, damas, pueden escribirla en un papel y hacérsela llegar a nuestro Señor. Igual los hombres, porque ahorita viene para los papás. Ahora bien, la educación que nuestros hijos reciben en las instituciones educativas, porque ellos estudian en una escuela, en un colegio o incluso tal vez en la universidad si ya están más avanzados en edad, no anula nuestra responsabilidad en ellos, porque a ese conocimiento se le ha dado un mal nombre, ¿no? Le decimos educación, pero en realidad no es educación, es formación en educación básica primaria, formación en educación secundaria, formación universitaria, formación técnica, pero no es educación, porque en otro tiempo tal vez sí, pero en estos tiempos donde todo lo que son valores y moral se ha desestimado, pues a nuestros hijos no se les enseña
en las escuelas el respeto, la educación, la cortesía. No, eso ya no se enseña. Entonces los papás no podemos pensar que vamos a llevar a nuestros hijos a una escuela y que nos los van a devolver como un angelito de Dios. Yo voy a llevar a Damián y a Damián me lo van a devolver como el apóstol Juan, ¿no? Lleno de amor. Voy a llevar a Delia y me van a devolver a Delia como Ruth. No. Es mi responsabilidad, ¿sí? Es mi responsabilidad. Y también es responsabilidad de los papás saber en manos de quiénes está la educación de sus hijos, ¿sí? Porque llevamos a nuestros hijos a un colegio, pero allá les van a enseñar muchas cosas que son antibíblicas. Entonces debemos estar conscientes de ello. ¿En manos de quién está la educación de mi hijo? Entonces voy a llevarlo a un colegio cristiano. Sí, pues no, puede tener que le enseñen allá valores, pero tampoco son gente perfecta. Entonces yo tengo que estar constantemente supervisando, conocer los profesores, conocer cuál es el pensum, conocer el contenido, el currículo de cada materia y saber, bueno, qué es lo que le están enseñando a mi niño, qué es lo que le van a enseñar, qué es lo que viene. Eso es una labor ardua. Pero ¿quién le corresponde? A los papás. Y si papá no lo hace, bueno, le toca a la mamá. Si el papá es un sinvergüenza, que no hace esas cosas, ¿cierto? A mi mamá le tocaba con nosotros. Porque papá era como un tipo de hombre que vamos a describir a continuación, más adelantico. ¿Listo? Bueno, nuestro siguiente punto, sexto punto, ya que ahora sí, hombres, agárrense de la silla. Es necesario que el padre ejerza su liderazgo. Es necesario que el padre ejerza su liderazgo. Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mira, aquí el autor, Salomón, le está hablando a alguien, ¿cierto? Y le dice: oye la instrucción de tu padre. Es decir que se nos está diciendo que es el padre quien enseña y quien instruye, en colaboración con mamá. No desprecies la dirección de tu madre. Mamá también tiene parte en esa formación. Ambos padres deben ejercer su influencia en los hijos, pero el liderazgo de la formación de los hijos le compete al padre. ¿Por qué? Porque el padre es la cabeza del hogar. Eso es lo que enseña Efesios 5. Y cuando se delega autoridad, pero no se delega responsabilidad. Es decir, supongamos, yo tengo hijos y salgo de casa y ¿quién queda encargada? Mi esposa. Porque yo le delego mi autoridad a mi esposa para que ella trate con los niños. Aun cuando ella tiene autoridad, el responsable sigo siendo yo. Yo delegué autoridad, pero la responsabilidad no se delega. Por eso es que cuando un soldado comete un delito, votan al capitán. El capitán puede decir, o el general, en estos días que destituyeron al general Sanabria. Y puede que un soldado cometa un error, pero si él es el que está a cargo, el que está al mando, pues sufre las consecuencias. Él es responsable, delega autoridad, pero la responsabilidad no se delega. Entonces no, yo no puedo decir, no, pero es que mi mujer quedó ahí, eso es problema de ella. No, porque yo soy el responsable delante de Dios. Entonces la responsabilidad no se delega. Efesios 6:1, que lo acabamos de leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, hermano, ahí dice que es a vuestros padres. Entonces, usted aquí nos está dando palo a los hombres porque usted nos tiene rabia. La palabra allí padres, que aparece en Efesios 6:1, es la palabra goneus, que significa progenitores. Es decir, allí entran papá y mamá. Entonces Pablo acá está diciéndole a los niños y a los hijos que obedezcan a papá y a mamá, a sus progenitores.
Sin embargo, en el versículo 4, Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aun cuando en nuestro español es la misma palabra, en el original no lo es. La palabra padre allí, de Efesios 6:4, es la palabra pater, que significa papá, padre, masculino. Entonces, el deber de los hijos de someterse es a papá y a mamá, pero el deber de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor es del papá. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Entonces, los papás no podemos echarle la responsabilidad a la mamá. Hay papás que cuando el niño hace algo malo, dicen: mire, el hijo suyo. Así le dicen a la mujer y se ríen porque les ha pasado y a mí también me pasó. Papá le decía a mi mamá: el hijo, esos hijos suyos. No, son de los dos. Y el responsable es el papá. Colosenses 3:20 y 21 menciona, es un pasaje paralelo, lo menciona casi de la misma forma. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y es lo mismo de Efesios 6:1. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, papás en masculino, no exasperen a sus hijos a ira, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. No hagan nada que propicie que sus hijos desmayen, que sus hijos retrocedan, que destruya a sus hijos. Eso de estar poniendo a los hijos en público en vergüenza, eso no se hace. Porque el papá en un ataque de frustración agarra al niño, ahí se me traiciona el rolo que tengo dentro, agarra al niño, lo achanta en público, lo insulta o le pega, pero es pura frustración lo que está hablando allí, porque papá debería ser, eso es como para disfrazar la vergüenza, ¿no? Porque papá debería decir, es la conciencia acusándole: algo hiciste mal, tu hijo te está poniendo en vergüenza porque algo hiciste mal. Entonces papá debería decir: bueno, yo algo he hecho mal para que mi hijo sea tan vago en el colegio, para que mi hijo sea como el niño de la profecía. Algo estoy haciendo mal. Y no desquitarme con mi niño. Y primero corregir yo mi comportamiento y mi concepto de la educación. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 33 al 35. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 33 al 35. Como en todas las iglesias de los santos, acá me voy a meter otra vez en problemas. Bueno, ya tenemos bastante enemigos, ¿cierto, amor? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, antes de que me apedreen las mujeres o me pellizquen, lo que Pablo está diciendo acá no es que la mujer no puede hablar en la iglesia. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que la mujer tiene que cerrar el pico porque calladita se ve más bonita, no, de ninguna manera. Lo que Pablo está hablando acá es que dando las directrices sobre cómo debía conducirse la iglesia. Por eso dice, como en todas las iglesias de los santos. Porque las mujeres se ponían a hablar en lengua, se ponían a profetizar, todo era un desorden. Si no entendían algo, entonces se ponían a hablar ahí. Y Pablo está diciendo, no, están interrumpiendo el culto, están volviendo el culto un desorden, y Dios es un Dios de orden. Entonces mejor, mujeres, guarden silencio. Si quieren saber algo, si no entienden algo, no interrumpan el culto, no vuelvan ahí un chismorrerío, la reunión, no. Pregúntenle en casa a sus maridos
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, ¿eso quiere decir que el hombre puede hablar, interrumpir? No, también es indecoroso que un hombre hable en la congregación si no tiene la palabra. Es decir, si en medio de la predicación va a haber un hermano a toda hora, hermano, no deja que se lleve a cabo la predicación. O si en medio de la adoración va a haber gente hablando, sean hombres o sean mujeres, es igual. Los hombres tampoco deben hablar en la reunión, en el culto, porque se forma un desorden, pierde solemnidad del culto. Entonces este mandamiento no es solamente para las mujeres, también es para los hombres. Yo una vez estuve en una iglesia donde había un hermanito que era ciego, ¿no? Y entonces el pastor estaba predicando y él era, hermano pastor, alzaba la mano y pegaba un grito. La predicación se interrumpía porque el hombre pegaba un grito, se sentaba atrás, hermano pastor, tengo una pregunta. Pero es que el hombre estaba predicando. Y así 5 o 10 veces cada vez que el pastor predicaba. Eso es indecoroso. Pero igual que lo haga una mujer, si una mujer lo hace también es indecoroso. Si en medio de la predicación están dos conversando allí, es indecoroso, sean hombres o sean mujeres. Pero Pablo aquí le está llamando la atención a las mujeres, pues porque por naturaleza las mujeres son más propicias a hablar. Pero no le está dando licencia al hombre tampoco de que vuelva al culto un desorden. Pero el énfasis que yo quiero hacer aquí no es en lo que la mujer no puede hacer, sino que lo que la mujer debe hacer con su esposo. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Entonces, esto no quiere decir que la mujer tiene una duda y no le pueda preguntar al pastor o a algún hermano de la iglesia, no. Pero tiene que acudir en primer lugar a su esposo, porque Pablo está aquí implícitamente diciéndonos que el esposo está preparado para enseñarle a su mujer. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Mujer, ¿quieres aprender algo? Pregúntale a tu esposo. Esto también es una responsabilidad para el hombre, porque el hombre debe estar capacitado para enseñarle a su mujer, y no al revés. Porque hay maridos que, no, es que tengo mucho trabajo, estoy trabajando, no me queda tiempo de leer la Biblia. Y entonces la mujer, como según ellos es una desocupada, ella sí tiene que leer y estudiar la Biblia. Entonces el esposo le pregunta a uno, ¿cuántos animales metió Moisés en el arca? Y el hombre dice, Moisés metió. No, pues es que no fue Moisés, fue Noé. ¿Sí? Porque no lee la Biblia. El hombre debe preocuparse por prepararse en el estudio de la palabra para enseñarle a su mujer. Es lamentable cuando los hombres no se capacitan y es la mujer la que tiene que asumir ese rol. O sea, es un insulto a la imagen de Jesucristo, porque la Biblia dice en Efesios 5 que Jesucristo santifica la iglesia, edifica la iglesia, cuida la iglesia, sustenta la iglesia, y eso también implica la instrucción a la iglesia. Y dice que el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces el hombre debe también sostener a su esposa, instruir a su esposa, santificar a su esposa con la palabra de Dios. Entonces, hombres, dejad la pereza. Y si el niño viene y pregunta algo, papá, ¿por qué Cristo tenía que morir en la cruz? Ay, yo no sé, mijo, pregúntele a su mamá que ella sí sabe. No. Eso debería darnos vergüenza. Pablo acá está asumiendo que el hombre está preparado para enseñarle a su mujer. Y es un deber. Porque Pablo no diría, mujer, pregúntale a tu esposo en casa. Diría, no, pues mujer, estudia por tu cuenta o pregúntale al pastor. No, pregúntale a tu esposo en casa. Eso no quiere decir que el hombre se las sepa todas. Pero el hombre debe estar capacitado. Y si hay algo que no sabe, mi amor, no lo sé, pero lo voy a averiguar. ¿Sí o no? Porque la mujer también debe ser consciente que su esposo no es Dios, que las tiene que saber todas. Pero sí que es un hombre responsable,
Yo no mi amor, ¿cuál es la diferencia entre supralapsario e infralapsario? Mi amor, yo no sé qué es eso, pero lo voy a averiguar, mi amor. Y cuando tenga la respuesta te la voy a dar. ¡Ay! Gloria a Dios. Ay, mi amor, yo no sé, ni idea. ¿Eso qué es? ¿Eso con qué come? No. Una responsabilidad del hombre. Entonces, de esta misma manera, los hijos deben entender que su padre es el líder de la casa. No el tirano, ¿cierto? No el mandamás, no el que habla más duro, no el que grita, no, el líder. El líder. El líder es el que se echa el equipo al hombro. Así como Messi, aunque muchos digan que es pecho frío, no señor, el que se echa el equipo al hombro. El que va adelante. Y si tiran tomates, él los recibe primero. Ese es el líder. El hombre debe ir adelante, guiando a su esposa, guiando a sus hijos. Algunas personas tienen un pensamiento tribal, es decir, como si provinieran de alguna tribu del África, ¿no? Algunos hombres piensan que su único deber en la vida es producir hijos, darles de comer y proteger a la familia. Si viene un ladrón, darle garrote. Hacer hijos, ¿sí o no? Porque hombre que no tiene hijos no es hombre. Entonces hay unos que tienen 5 por aquí, 2 por allá, 3 por allá, ¿cierto? Son muy hombres, ¿cierto? Es un pensamiento tribal, retrógrado. Traer comida. Entonces el hombre llega, tira las bolsas del mercado allá en la casa y dice, ya cumplí. Ahora a la mecedora. O al teléfono, ¿cierto? Ya cumplí, traje mercado. Y si hay problemas, bueno, tráigame el machete. Yo arreglo los problemas, a ver quién es. Y piensan que esa es la labor del papá. Y entonces cuando llegan a casa de trabajar, si el niño se cayó y se partió la pierna, eso es problema de la mujer. Si el niño sacó malas notas en el colegio o le pegó a un compañero y manda a llamar a los acudientes, eso es problema de la mujer. ¿Cierto? Que si el niño se enfermó, eso es problema de la mujer. Eso es un pensamiento tribal. Eso es lo que ocurría con nuestros ancestros en algunas tribus de algunos países de África, ¿no? Que el varón lo que hace es eso: cazar para traer comida, cumplir la función reproductiva y proteger a la familia en caso de alguna guerra. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lamentablemente hoy tenemos hombres así, incluso en las iglesias cristianas. Hombres que son buenos en su oficio, que son profesionales exitosos, que son inteligentes, que se puede decir que han alcanzado el éxito, pero en el hogar funcionan con una mentalidad tribal, una mentalidad que es antibíblica y pecaminosa. Juanita, ¿y tu marido está de viaje? Ah, bueno, está bien. 8 días después, ¿y tu marido está de viaje? Un mes después, ¿y tu marido está de viaje? Oh, ¿pero es tu marido o no es tu marido? ¿Ustedes están casados o cómo es la cosa? ¿Amor de lejos? Padre ausente. Esposo ausente. Ah, pero el hombre llega de viaje y ahí está la comida y está el dinero en la cuenta. ¿Y los niños cómo crecen? Las causas de este comportamiento son la pereza, el egoísmo y la avaricia. Pereza, porque son buenos para lo que les gusta, pero les da pereza cumplir con sus responsabilidades. Hay hombres que si les dicen que hay que trabajar horas extras, que tienen que quedarse en la noche en su lugar de trabajo y no ir a casa, lo hacen gustosos. No, uy, qué hombre tan trabajador. Nosotros decimos, qué hombre tan camellador, ¿cierto? Trabaja hasta las 10 de la noche, trabaja los domingos, pero no es esposo ni es papá.
no cumple con su responsabilidad, le da pereza cumplir con el mandato de Dios. Egoísmo, porque piensa solo en sí mismo y en su realización personal. Esos niños mañana van a ser un desastre. Y lo peor es que le va a echar la culpa a la mamá. Ah, pero yo le di de todo, el mejor colegio, la mejor universidad. Acá no faltaba la comida, la mejor ropa. Pero eso no es lo que necesita una persona. Solamente es parte de lo que una persona puede necesitar. La avaricia, el deseo de tener más, ¿no? Hay personas que si se ganan, un ejemplo, si se ganan 300,000 semanales en un trabajo que es hasta las 6 de la tarde, prefieren un trabajo que le pagan 350 o 400, así tengan que trabajar hasta las 9, 10 de la noche. Pero ¿eso qué implica? Que cuando lleguen a casa sus hijos van a estar durmiendo y cuando lleguen a casa su esposa va a estar agotada, cansada, frustrada y convertida en una pantera. Pero no les importa. Hay esposos que si tienen que irse de viaje 1 mes, 2 meses lo hacen, ¿cierto? Llegan, están 2, 3 días y vuelven y se van de viaje por avaricia. Pero ¿dónde está su esposa y dónde están sus hijos? No figuran en su panorama. Padres enfocados en ser profesionales, ganar dinero, como si el dinero o el éxito pudiera inmunizar a los hijos del desastre. No hay dinero en el mundo que pueda proveer consuelo a un padre cuyos hijos se han perdido. ¿Será que es que aquellos padres que tienen hijos en las drogas pueden arreglar eso con dinero? Que tienen a sus hijos en el alcohol. Padres con dinero que sus hijos están en el Canal Bogotá. Y el Canal Bogotá no es un canal de televisión ni de... No, es debajo del puente allí llegando al terminal. Y tienen todo, pero sus hijos están perdidos. ¿Será que con dinero se puede arreglar eso? No hay dinero que arregle la vida de una persona. Y también hay padres ausentes, y con esto voy a terminar, por causa de un mal dirigido celo por servir a Dios. Ojo, a Dios, porque yo sé que somos avispados, ¿no? Van a decir, el hermano dijo que uno no tiene que servir en la iglesia. Claro, yo sé, ay sí, no, ya no vamos a culto porque tengo que ser súper papá. Tiene que haber un equilibrio. Hay papás que todo el día, bueno, acá solamente tenemos 2 reuniones semanales, ¿no? Pero hay iglesias donde tienen actividades todos los días de la semana dentro del templo, ¿sí? Nosotros tenemos grupo los jueves. Pero ellos están, si hay ayuno, van al ayuno. Si hay vigilia, están en la vigilia. Si hay que barrer, ya están barriendo. Si hay que cuidar los carros, están cuidando los carros. Si hay que lavar los baños, los están lavando. Si hay que hacerle los mandados al pastor, le hacen los mandados al pastor. Si hay que cocinar, están cocinando. Si hay que ir a culto, están en el culto. En todos los cultos no se pierden culto. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. Cuando termina el culto barren la iglesia, llevan al pastor a la casa, etcétera, etcétera. Y la mujer le dice, mi hijo, ¿de dónde está la comida? No, estoy sirviéndole a Dios. Mi hijo, los niños lo están esperando para que le ayude con las tareas. No tengo tiempo, estoy sirviéndole a Dios. No, eso es ser uno sinvergüenza. Porque la cosmovisión de la Biblia me dice a mí que yo le sirvo a Dios siendo un buen papá, ¿sí? Que yo le sirvo a Dios siendo un buen esposo, que yo le sirvo a Dios siendo un buen empleado, que yo le sirvo a Dios siendo un buen patrón, que yo le sirvo a Dios siendo un buen hijo, que yo le sirvo a Dios siendo un buen ciudadano, sin dejar de lado el servicio en la iglesia. Pero no se debe descuidar una cosa por hacer la otra. Entonces, soy un mal papá, pero soy un excelente cristiano, entre comillas. No, eso es un mal concepto del servicio a Dios. Un celo pecaminoso por las cosas de Dios. Un celo pecaminoso. Porque ahí están los mandatos de la palabra de Dios. Padres, papás con masculino, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Sublime gracia
presencia del Señor.